el verso, ¿cuál es el verso bíblico? ¿Me escuchan? Que si confesares con tu boca que Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, Caleb, amén. Hermanito Guillermo, qué alegría volver a tenerlo aquí con nosotros. Esta es su casa. Bienvenido y el auditorio es suyo. Muchas gracias, Pablo y hermanos, pues es un gusto poderles nuevamente saludar y acompañarles aquí este lunes con el propósito de estudiar una pequeña porción de la palabra de Dios. Y bueno, como pues ya muchos han mencionado, pues sí, ya tenía un poquito de no verlos. Tenemos otras actividades aquí que pues me mantienen, por desgracia, un poquito ocupado y no había podido ya comprometerme para estar con ustedes así de manera semana tras semana. Pero bueno, para mí es un gusto poderles acompañar hoy y si Dios nos presta vida, pues lo que voy a hacer es para echarme el compromiso. Esta lección va a ser una lección de dos partes. Vamos a estar estudiando un tema hoy, el cual pues vamos a ver el lado positivo y el lado negativo de palabras. Vamos a estar hablando hoy sobre la lengua, pero si Dios presta vida, en unas 2 o 3 semanas los vuelvo a acompañar porque pues quisiera presentar la segunda parte de esta lección y si Dios nos presta vida, pues ya una vez que regrese voy para Arizona. De hecho, voy a estar allá muy cerca de la hermana primitiva. Voy a estar en el lado de Tucson, allá al sur de donde está la hermana primitiva. Es una congregación americana, voy a estar predicando en inglés, pero por si la hermana gusta pasar ahí, saludar en persona, pues voy a estar ahí del día, si mal no recuerdo, ahorita me fijo y le digo a la hermana, pero bueno, voy a estar allá con los hermanos que se reúnen en Tucson, en la congregación que se llama Country Club Road en Tucson. Y entonces, pues si Dios presta vida, allá voy a estar a finales de este mes y primeros días de mayo. Entonces, ya regresando, quisiera compartir con ustedes la segunda parte de esta lección. Pero bueno, como ya hizo el anuncio el hermano Pablo, pues vamos a estar estudiando un tema que espero lo encuentren edificante, lo encuentren útil, porque pues es un tema que creo que a todos nosotros nos es bueno estudiar, porque pues todos nosotros de vez en cuando tenemos un poquito de problemas en controlar las palabras que decimos. Y por esa razón quisiera pasar el resto de nuestro tiempo esta tarde estudiando este tema sobre el poder destructivo que tiene la lengua. Y como ya mencioné, pues también quiero ver el lado positivo. Si Dios presta vida, en la próxima lección vamos a ver el poder constructivo que tiene la lengua, como de igual manera que la podemos utilizar para destruir, bueno, también podemos utilizarla para construir y edificar y animar a otros. Y para eso, pues vamos a estar en la próxima lección viendo algunas áreas en el cual nuestras palabras pueden ser de gran ánimo, de gran edificación. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo el lado destructivo que muchas veces utilizamos la lengua con ese propósito. Y para eso vamos a estar estudiando el libro de Santiago, el capítulo 3, del versículo 2 al versículo 12. No lo vamos a leer ahorita porque vamos a ir parte por parte mirando lo que dice Santiago en esa sección de escritura. Santiago hace básicamente 4 argumentos muy poderosos en esa sección de escritura para mostrar el gran poder que tienen las palabras. Ahora, con nuestros hijos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay un refrán que básicamente se traduce: piedras y palos me pueden golpear, pero las palabras nunca me harán daño. Y eso es lo que muchas veces le enseñamos a nuestros hijos, especialmente cuando están yendo a la escuela. Muchas veces los niños se van a encontrar con otros niños que son un poquito groseros, que son un poquito burlones, y van a decirle cosas a nuestros hijos que de repente nuestros hijos lo toman con mucho sentimiento y ya no quieren ir a la escuela porque se sienten mal por las cosas que les dicen sus compañeritos. Y muchas veces les enseñamos que las piedras y los palos nos pueden golpear, pero que las palabras nunca nos pueden hacer daño. Sobre todo, creo que es verdad que las palabras no tienen el mismo poder físico de causarnos dolor, pero la realidad es que las palabras también tienen un gran poder y un gran poder que pues en muchas ocasiones causa que personas por la molestia hagan barbaridades y especialmente en este país donde es muy fácil, por ejemplo, el acceso a ciertas armas,
personas que han sido pues dañadas por palabras de otros se desquitan con balas y obviamente pues eso no es tampoco una manera saludable de lidiar con problemas. Pero la lengua sí tiene un gran poder, tiene un poder muy destructivo si no tenemos cuidado con ello. Y por esa razón es importante estudiar este tema. Santiago, como ya mencioné, hace 4 argumentos muy poderosos. El primero de ellos habla sobre la gran influencia que tiene la lengua. Y para ello nos muestra cómo un animal tan grande y tan poderoso como un caballo, simple y sencillamente con un pequeño pedazo de metal que llevan en la boca, lo que se le llama en español el freno, hace que el caballo lo obedezca al que va dirigiéndolo, que se vaya para un lado, que se vaya para el otro, que se detenga o que marche simple y sencillamente con ese pequeño pedazo de metal en la boca que lo hace frenar o que lo hace mover. Bueno, Santiago comienza diciendo que la lengua tiene poder para influenciar tanto para bien como para el mal. Dice el versículo 2 al versículo 3 de Santiago capítulo 3, dice esto, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces notemos aquí cómo Santiago, y interesante también, fíjese, si nota el versículo 2, dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Se incluye Santiago en esta declaración. Esto es bien importante porque nos recuerda que todos nosotros estamos propensos a no tener cuidado con lo que decimos y en lugar de utilizar nuestras palabras para edificar, es posible que a todos nos pasa, que de vez en cuando utilicemos nuestras palabras para denigrar o ofender a alguien. Y dice Santiago, todos ofendemos. Él se incluye en esta declaración porque muestra aquí que todos tenemos esa propensidad de cometer un error con nuestras palabras. Pero Santiago nos dice, si podemos nosotros ponerle ese pequeño pedazo de metal en la boca de los caballos y tan grande que es el animal y tan fuertes que son, poderlos dirigir, también podemos hacer lo mismo con nosotros. Solamente en una ocasión he montado a caballo, yo nunca he montado a caballo, realmente me dan miedo porque son animales muy grandes. Y de hecho aquí hay unos hermanos que tienen caballos y fue la única ocasión en que yo monté un caballo. Pues imagínense el nombre del caballo, le dicen tanque. Es un animal enorme, pesa fácil unas 600 kilos, es un animal enorme. Y me decía la hermana, dice, no, móntalo, no hay problema. Muy calmadito el animal, muy calmadito, pero está más alto que yo y si ese animal quiere, fácil me puede golpear, me puede lastimar. Pero bueno, me subí al animal y ella con calmita ahí lo iba dirigiendo y el animalito muy tranquilo. ¿Por qué? Porque el armazón que llevan en su cara, ese freno que llevan en la boca, es lo que dirige al animal. Tan fuerte que es y tan grande que es, pero con ese pequeño pedazo de metal es capaz, el que lo va montando, es capaz de decirle para dónde va y qué hacer. Bueno, Santiago nos dice, eso es la misma actitud que debemos tener nosotros, de tener cuidado con lo que decimos para de esa manera poder controlar nuestra vida. Y es muy parecido a lo que dice en muchas ocasiones el sabio Salomón, por ejemplo, en Proverbios capítulo 25 y el versículo número 11. De hecho, si usted tiene el tiempo, dedíquele un mes al libro de Proverbios. Si usted estudia un capítulo del libro de Proverbios al día, en un mes, termina todo el libro, porque son 31 capítulos. Si usted le dedica un capítulo al día, estudiarlo, no nomás leerlo, sino estudiarlo, se va a beneficiar bastante de este libro de Proverbios, porque especialmente sobre el tema de las palabras y cómo utilizarlas, el sabio Salomón habla bastante sobre este asunto de tener cuidado con nuestras palabras. Y en el capítulo 25 y el versículo número 11 dice esto, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Imagine usted que yo le presentase a usted una joya del tamaño de una manzana y esa manzana está hecha de oro, muy valiosa. Y aún los detalles dentro de la manzanita, sus hojitas están hechas de plata. En otras palabras, es un pedazo de joya bastante valioso. Nos dice aquí el sabio Salomón que cuando utilizamos nuestras palabras de manera como conviene, es como una joya valiosa, como una manzana de oro con figuras de plata.
Entonces, dice ahí la versión en español, dice, es la palabra dicha como conviene. Bueno, la palabra conviene allí se refiere a en un momento conveniente. Si usted viene a alguien que está triste, no es la manera o no es el momento más bien de venir a contarle un chiste, porque esa persona está triste. Pero si usted viene y tiene compasión de esa persona, se muestra con simpatía a esa persona, pues las palabras pueden ser muy edificantes ahí en un momento como eso. Y por eso dice ahí el sabio Salomón, las palabras dichas en su momento apropiado son como manzanas de oro con figuras de plata. Pero si utilizamos la palabra conviene, en el sentido que muchas veces nosotros en el español moderno lo utilizamos, esto es que decimos las cosas tal como deben de ser con el propósito de ayudar, es igualmente poderoso el argumento del sabio Salomón, en el que las palabras tienen valor, como una manzana de oro con figuras de plata. Entonces, no es el único lugar donde él utiliza aquí esta clase de ilustración para mostrar el poder de las palabras. En el capítulo 21 y el versículo 23 dice esto, capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Imagínese usted cuántos problemas podemos evitar si simple y sencillamente tuviésemos cuidado con las cosas que decimos. Dios en su sabiduría nos dio dos ojos para que veamos bien las cosas. Dios en su sabiduría nos dio dos oídos para que escuchemos bien antes de hablar. Y sobre todo solamente nos dio una sola boca. ¿Con qué propósito? Para cuidar lo que decimos. Ve bien las cosas, escucha bien las cosas, pero ten cuidado con lo que dices. Si con una sola boca, imagínense, si con una sola boca nos metemos en grandes problemas, muchas veces por no tener cuidado con lo que decimos, imagínense si tuviésemos dos, como tenemos dos oídos, como tenemos dos ojos, imagínense los grandes problemas que estaríamos metidos a cada rato si tuviésemos dos bocas. Dios es sabio y por esa razón nos dio dos ojos para ver bien las cosas, dos oídos para escuchar bien las cosas y sobre todo solamente una boca, porque dice ahí el versículo número 23 nuevamente, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Evitas muchos problemas si simplemente como el caballo pones un freno en la boca. Hay un buen ejemplo para mostrar cuán poderosos son las palabras y cómo pueden desanimar si no tenemos cuidado con lo que decimos. Se encuentra en el libro de Números capítulo 13, versículo 27 al 29. En el contexto del capítulo 13, usted recordará que Moisés envía 12 espías a la tierra de Canaán para reconocer qué es lo que está sucediendo, qué tan fuertes son los pueblos, y cuando regresan, vienen emocionados por todo el fruto que tiene esta tierra. Mas, sin embargo, 10 de los espías, al llegar, le dicen a Moisés, sí, la tierra es buena, es fértil, está abundante con esta fruta, y obviamente, pues era muy deseable, pero noten lo que dice el versículo 27 al 29. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces vienen emocionados con toda la abundancia que se da aquí en la tierra. Y vienen con Moisés y dice el versículo 27, mira, esta es el fruto de esta tierra, fluye con leche y miel. Ay, pero hay un problema. El problema está en que dice el versículo 28, hay muchos pueblos ahí muy fuertes, nos dieron miedo. De hecho, el versículo 31 al 33 tienen tanto temor que a pesar de que Josué y Caleb les dicen a todos, no tengamos miedo, Jehová está con nosotros, esta tierra es nuestra, dice el versículo 31 al 33 esto. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores,
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, fíjese cómo estos 10 espías, a pesar de que habían visto la misma tierra y las mismas oportunidades que había visto Josué y Caleb, ellos tenían miedo. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a decirle a los demás, no, no hay que ir porque está muy feo aquí, hay mucha gente muy fuerte y nosotros somos como pequeños saltamontes en comparación a ellos. Bueno, fíjese lo que hacen las palabras, porque las palabras tienen gran poder para influenciar para el bien o para el mal. Por desgracia, cuando las utilizamos para el mal, parece que logran mucho más que cuando las utilizamos para el bien, porque recordemos, Josué y Caleb estaban tratando de animar a la gente, pero no les quisieron escuchar a ellos. Mas, sin embargo, los otros 10 que hablaron mal, a ellos sí les escucharon. Y en el capítulo 14, versículo 1 al 4, dice esto la escritura. Noten lo que hizo el resto del pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Por causa de lo que dijeron estos 10, toda la congregación, todo el pueblo de Israel estaba triste y llorando toda esa noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No, no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjense nomás a qué grado llega la gente en que preferían regresar y ser esclavos en Egipto que entrar a la tierra y conquistarla, tal como Josué y como Caleb estaban animando al pueblo. Ellos dijeron, no, más bien hay que regresar y volver a ser esclavos que ser pueblo libre y que estamos al cuidado de Dios y tener que ir a pelear contra esta gente. Entonces, ¿cuál es el punto? Esa actitud salió por causa de palabras de estos 10 espías que desanimaron al pueblo. La lengua tiene poder para influenciar tanto para el bien como para el mal. Y por esa razón creo yo que si aprendemos el caballo, si aprendemos a ponerle un freno a nuestra boca, podemos librarnos de muchos problemas, de muchas angustias, como dice el sabio Salomón en Proverbios 21-23, si simplemente ponemos un freno a nuestra boca, a nuestras palabras. Noten también cómo este poder que tiene la lengua para influenciar tanto para el bien o para el mal, si no lo controlamos, nunca se va a mejorar. Simplemente se va a poner peor las cosas. De hecho, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 17, muestra que palabras descontroladas no nos van a llevar a ningún bien, solamente van a proceder a peor. Dice así 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 17, el apóstol Pablo escribe y dice esto. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Si usted nota ahí la comparación que hace Pablo con palabras que no tienen control, palabras que no son edificantes, dice que carcomen como la gangrena. Yo solamente he conocido a una persona que ha tenido la desgracia de tener una infección que se ha convertido en gangrena. Y pues para nosotros era como primo, pero en realidad era primo hermano de mi madre, era tío segundo nuestro, pero nuestra familiaridad era tanta que siempre lo veíamos como un primo también. Pero bueno, él era diabético y tuvo una infección en un dedo por causa de una uña enterrada que no se la cuidó. Y por causa de la diabetes, pues se le infectó y él a la desidia no hizo nada hasta que la infección comenzó a engangrenarse. Y lo que sucede con él es que cuando él va al médico, pues ya realmente el dedo ya lo traía engangrenado y la gangrena lo que hace es que básicamente se va muriendo toda la carne, se va muriendo el tejido y lo único que se puede hacer es amputar, cortarlo, de lo contrario, la infección va a continuar. En el caso de él, cuando él trae esta infección ya muy fuerte en los dedos del pie, pues los doctores tienen que cortarle la mitad del pie.
para poder tratar de detener la infección. Mas, sin embargo, si usted ha conocido casos como estos, se dará cuenta que si no se atienden rápidamente, muchas veces los doctores tratan de remover esa parte infectada y muchas veces no lo logran hacer a tiempo porque la infección ya va más avanzada. En el caso de él, fue lo que pasó, le cortaron la mitad del pie, pero la infección lleva más adelante y por lo tanto después le tuvieron que cortar hasta la rodilla. El problema está en que cuando ya le cortaron hasta la rodilla, la infección iba más avanzada y al final le cortaron toda la pierna hasta la cintura. Pero el problema estaba en que la infección ya estaba muy avanzada y por lo tanto él muere por una infección de gangrena, porque una vez llegando a la cintura ya no le podían cortar más. Ya pues en ese momento pues ya no se le podía cortar nada para tratar de detener la infección. Algo tan sencillo como haberse atendido una uña enterrada en el pie para evitar la infección le causó la muerte. Una lengua descontrolada, dice el apóstol Pablo, carcome como gangrena. Tarde o temprano te va a llevar hasta la tumba. Entonces, por esa razón, Santiago le dedica tanto, casi un capítulo entero, a este asunto de tener cuidado con la lengua, porque si no se controla, nunca se mejora por sí sola, solamente se va a empeorar. El salmista, en el Salmo 141 y en el versículo número 3, dijo esto. Salmo 141, versículo número 3, dijo el salmista esto: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Un hermano en una ocasión había mencionado que Dios en su sabiduría, para evitar que nosotros estuviésemos con la lengua totalmente descontrolada, en su sabiduría, al frente le puso una jaula y por detrás le ató un nudo. Y se refiere a cómo la lengua pues solamente tiene un solo lado, que es la que utilizamos para poder lograr formar palabras, y por el otro lado pues no la podemos utilizar, solamente se puede utilizar por un solo lado. Pero dice, ese lado que está suelto, Dios en su sabiduría le puso una jaula enfrente, refiriéndose a los dientes. Hay veces, hermanos, que deberíamos de mordernos la lengua antes de hablar ciertas sandeces, porque a todos nos pasa, de repente se nos sale algo que no es lo que estábamos quizás queriendo decir, no lo hicimos con la intención, alguien se molestó, alguien se fastidió con nosotros porque no supimos controlar la lengua. Dios en su sabiduría, a un lado de esa lengua le ató un nudo y al frente le puso una jaula para que de vez en cuando la mordamos para no decir ciertas sandeces. Entonces, la lengua tiene un gran poder, tanto para bien como para mal. Por desgracia, muchas veces la utilizamos para el mal. Proverbios, el capítulo 17 y el versículo número 27 al 28, dice allí el sabio Salomón. Proverbios, capítulo 17, versículo 27 al 28, dice allí: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Había un hermano que decía, es mejor quedarme callado y que la gente piense que soy un tonto a abrir la boca y remover toda duda de que soy un tonto. Muchas veces así son nuestras palabras, muchas veces revelan lo que hay dentro de nosotros y por eso debemos tener mucho cuidado. Tal como el caballo se le pone ese freno en la boca para que pueda dirigirse hacia donde el que lo maneja, el que lo va montando, a donde él quiere. Si nosotros ponemos un freno a nuestra boca, a nuestras palabras, también vamos a poder controlar por completo nuestra vida. Si no se controla la lengua, solamente nos va a llevar a peor, de mal en peor. Pero Santiago no solamente nos da este muy buen ejemplo acerca del gran poder que tiene la lengua, poder para influenciar, pero también nos da otro ejemplo en el cual nos muestra que la lengua tiene poder para dirigir. Y nos dice que, tal como las naves, los barcos, son gobernadas por un pequeño timón. Hace muchos años, cuando yo predicaba en el estado de California, yo predicaba en una pequeña isla que se llama Alameda. Está en la bahía de San Francisco y ahí había una estación de barcos donde los reparaban. Y muchas veces podía uno verlos, los grandes barcos, estos que llevan mercancía desde este continente a Asia o a China, que llevan mucha mercancía, pues muchas veces necesitaban ser reparados
y había unas grandes grúas ahí que los sacaban del agua para las reparaciones. Y estos barcos muy grandes, pues muchas veces miraba uno donde estaban las hélices y ese timón, eso que los lleva para un lado o para otro, bien pequeñito en comparación al barco. Santiago nos dice, los barcos, las naves, son gobernadas o dirigidas, tan grandes que son, por un pequeño timón. La lengua es comparada de esa manera, de la misma manera como un barco es llevado de un lado para otro por algo tan pequeño, así toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo se puede ir para un lado o para el otro por culpa de un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo como lo es la lengua. Santiago 3 y el versículo 4 dice esto. Mira también las naves, hablando de los barcos. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces usted recordará las carabelas cuando siempre en las películas que se muestra ahí la llegada de los españoles con Cristóbal Colón, llega la Niña, la Pinta y la Santa María, pues eran estas carabelas y a pesar de que llevaban pues no recuerdo cómo se llaman las, por donde el viento las empujaba, pues el que las va manejando, pues por un lado para el otro con el timón, pues es a donde se iba la nave. Y bueno, pues es el mismo ejemplo que está poniendo aquí Santiago, que el que las gobierna las mueve con algo tan pequeño en comparación al resto del barco. Bueno, de igual manera, nosotros, la lengua nos va a llevar siempre a cosechar lo que sembramos con ella. Si usted, por ejemplo, en casa tiene una pequeña hortaliza, tiene un pequeño huerto, quizás planta en su casa jitomates. Usted tiene ahí las semillas del tomate y usted va y pone una maceta y le pone allí la tierra, buena tierra para la planta, le pone la semillita, la comienza a echar agua, la comienza a cuidar. Al final de cuentas, usted no puede decir, bueno, yo no quería que me diera jitomates. La planta le va a dar el jitomate, lo quiera o no, porque si usted la planta, la cuida, le echa agua, le va a dar el fruto. De igual manera, las escrituras nos dicen que una lengua descontrolada nos va a dar la recompensa de lo que hemos sembrado con ella, queramos o no. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice ahí la escritura, Proverbios 18, versículo 21 dice así, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida o la muerte están en el poder de la lengua. Y dependiendo de cómo la estemos utilizando, nos va a dar su fruto, ya sea la vida o la muerte. Entonces, la regla de Dios es bien clara. Lo que cosechemos, lo que sembramos más bien, es exactamente lo que vamos a cosechar. Y si con nuestras palabras estamos cosechando cosas destructivas, no podemos esperar cosas beneficiosas. Nos va a traer exactamente lo que hemos sembrado. En el capítulo 12 del mismo libro Proverbios, versículo 13, dice esto la escritura. Dice el versículo 13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Noten la primera parte, el impío dice el versículo 13, es enredado. Esa palabra enredado tiene que ver con el que pesca con una red. Si usted alguna vez ha pescado, ya sea en un lago, en un charco, una laguna, pero con red. El que avienta la red, obviamente la red se abre antes de caer al agua. Una vez que cae en el agua, todo lo que haya en esa área que se ha tomado en la red, por más que quiera salir, solamente se va a enredar más, no va a poder zafarse. Y por eso pescar con red en algunos lugares es prohibido, porque pues no le da una oportunidad al animalito, una oportunidad de poder tener lo que aquí le llaman una oportunidad deportiva. Aquí, en su mayoría, no dejan pescar con red. Puede uno pescar con caña y con una línea, pero solamente se puede tener un solo gancho por línea. No puede uno tener 4 o 5 ganchos en una línea porque lo que dicen es que eso no es justo para el animalito. Hay que darle una oportunidad deportiva, lo que le llaman aquí. Entonces, en México sí se podía pescar con red, no sé ahora, pero yo recuerdo cuando era pequeño que en algunas ocasiones íbamos con mi tío y pescaban con red.
Entonces, sé exactamente lo que está diciendo aquí el sabio Salomón, que aquel que no se cuida de sus palabras va a quedar enredado como un pez en una red y no se va a poder librar de él. Vamos a cosechar siempre lo que venimos sembrando. Y nuevamente, la lengua tiene el poder de la vida o la muerte. Y dependiendo para lo que lo usamos, pues va a ser obviamente lo que vamos a cosechar. Capítulo 13 y el versículo 3, el mismo libro de Proverbios, dice esto: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Eso es exactamente lo que va a pasar. El que no cuida sus palabras va a encontrar calamidad, quiera o no quiera. Como mencioné, si usted planta en su casa, en una maceta, planta allí una semilla de jitomate, usted va y pone la buena tierra, la siembra, le pone su agüita, la planta sale. Usted no puede decir, pero es que yo no quería que me diera nada de jitomate. Se lo va a dar, lo quiera o no lo quiera. Si usted la planta, la cuida, le echa agua, le va a dar ese fruto. Bueno, de igual manera, si nosotros no tenemos cuidado con nuestras palabras, también va a traer su fruto. Y como dice ahí el versículo 3 nuevamente, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Es exactamente lo que va a pasar. Noten lo que dice Jesús en Mateo 12 y el versículo 36 al 37. Tan fuertes son las palabras y el poder que tienen. Noten lo que dice Jesús aquí, versículo 36 al 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, dependiendo de la manera en que usemos nuestras palabras, o vamos a ser justificados por ella o vamos a ser condenados por ella. La lengua tiene un gran poder, un gran poder que puede dirigir nuestro destino. Y si lo comparamos con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 6, versículos 7 al 8, recordemos, no nos vamos a poder librar de las consecuencias de nuestras palabras. Dice esto el apóstol Pablo en el versículo 7 al 8, no os engañéis, de Dios, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo es lo que va a cosechar. Y si sembramos para la carne, si tenemos un descuido, si estamos nunca teniendo ese cuidado de lo que decimos, exactamente de esas palabras vamos a cosechar lo que merecemos. Si tenemos cuidado, si estamos al pendiente de cómo utilizamos la lengua, también vamos a recibir, pues obviamente, el fruto de esas palabras. Entonces, Santiago dice, hay que tener cuidado. Las naves, los barcos tan grandes que son, siempre y sencillamente son movidos por algo tan pequeño como ese timón. Nuestra vida, nuestra vida eterna depende de la manera en que nosotros usemos o no usemos nuestras palabras. Entonces, tengamos cuidado con ello. Pero Santiago no solamente da estos dos ejemplos acerca del caballo con un freno en la boca o este barco que tiene un pequeño timón, pero lo dirige para donde quiera, sino que también Santiago nos dice que la lengua es como un fuego, es un fuego que enciende todo lo que está a su alrededor. Y dice Santiago esto, que tiene un gran poder para destruir por completo. Capítulo 3 de Santiago, versículos 5 al 6, dice esto la escritura. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Noten que muchas veces la manera en que utilizamos nuestras palabras no proviene de Dios, sino que son cosas infernales, como dice aquí Santiago. Y nos dice ahí tan pequeña parte que es del cuerpo, pero noten de los grandes problemas en los cuales nos puede meter. Y por eso lo compara como un bosque que es incendiado por un pequeño fuego. Donde yo vivía antes era una área muy, muy boscosa, hay muchos bosques allá,
Y nosotros vivíamos relativamente pegado a las montañas y pegado ahí a donde estaban todos estos grandes árboles. Y había un bosque que se llamaba el bosque Tillamook. Es una palabra de India, de los indios americanos. Y es un gran bosque. Tienen ahí, no sé, como unas 1,500 hectáreas. Es un gran bosque. Pero en los años 50, todo eso se había quemado. Se quemó por accidente. Estaban cortando algunos árboles, estaban haciéndolo de una manera pues para tratar de ayudar la vegetación, y al estar arrastrando uno de los árboles por la fricción con el suelo y las hojas secas que había, pues se comenzó un fuego, se comenzó un incendio y no lo pudieron controlar y quemó aproximadamente unas 1,000 hectáreas. Es un bosque enorme, pero se había quemado casi por completo. ¿Por qué razón? Por un solo árbol en el cual se incendió y no lo pudieron controlar a tiempo. Santiago nos dice que la lengua así tiene ese mismo poder de encender de la misma manera como un pequeño fuego puede acabar un bosque por completo. La Biblia nos dice que la lengua puede revelar exactamente lo que hay en nuestros corazones y destruir por completo nuestra vida. De hecho, en Mateo el capítulo 15 hay un buen ejemplo porque en esta sección de escritura, Jesús es básicamente acusado de ser pecador porque no se lavó las manos antes de comer. Y vienen los fariseos y los escribas y dicen, oye, ¿y por qué es que estás tú violando la costumbre de los ancianos y no te lavaste las manos antes de comer pan? Y Jesús lo que les dice es que ustedes no entienden que lo que nosotros comemos, lo que entra a nuestra boca, no nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es lo que sale de nuestra boca. Y por eso dice en el versículo 10 al 11, dice esto. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de nuestra boca es lo que revela lo que hay adentro de nosotros. Y eso es lo que nos va a hacer saber si somos pecadores o no. De hecho, es interesante porque los apóstoles no entendieron lo que Jesús estaba hablando y vienen y le preguntan, que les explique a qué se refería. Y en el versículo 15 al 20 Jesús dice esto. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro, lavarnos las manos es bueno, es saludable, y especialmente después de haber pasado 2 años con este asunto del COVID, es totalmente correcto que nos estemos lavando las manos constantemente. No está Jesús diciendo, lavarte las manos no sirve de nada. Lo que está diciendo es, cuando tú comes sin haberte lavado las manos, eso no te va a hacer un pecador. Lo que sale de tu boca revela lo que hay adentro de ti. Eso es lo que demuestra que eres un pecador. La lengua es un fuego que destruye por completo nuestra reputación, puede destruir por completo cualquier cosa buena que podamos hacer. Si no tenemos cuidado, la lengua lo puede echar todo a perder. Proverbios, el capítulo 15 y la segunda parte del versículo 4 dice esto. Capítulo 15, versículo número 4, dice así. La lengua, todo el versículo dice, la lengua apacible es árbol de vida, pero noten, mas la perversidad de ella, esto es, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. La palabra quebrantamiento ahí significa algo que es enfermo. Una lengua descontrolada, dice, la perversidad de ella, de la lengua, es enfermedad al espíritu. Revela lo que hay adentro de nosotros. Usted puede decir el domingo, reunido allí con los hermanos, y cantar un himno como el que dice, oh, cuánto amo a Cristo, y saliendo de la reunión, comenzar a hablar mal de fulano, de sutano, de mengano, y acaba de echar a perder todo lo bueno que usted había logrado con sus mismas palabras hace unos momentos, entonando himnos de alabanza a Dios, ahora utilizándolo de manera equivocada, puede echar a perder todo eso bueno que se logró. La lengua es así, como dice ahí el versículo número 5 al final. Una lengua que no es cuidadosa, que no es prudente, pues únicamente es quebrantamiento, es enfermedad
del Espíritu. Capítulo 12 del mismo libro de Proverbios, pero el versículo 18, la primera parte de ese versículo dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es como darle una puñalada a alguien con nuestras palabras. Así son de dañinas las palabras. Y por eso dice ahí en el versículo 18 que hay personas que parece que lo han vuelto un arte, el poder dañar a otros con sus palabras. Y debemos tener cuidado, porque muchas veces podemos ser nosotros. Yo no lo niego. Hay veces que he dicho tonteras que, pues después, una vez que las digo, me arrepiento, pero como dice el dicho en México, palo dado, ni Dios lo quita. Ya una vez que las palabras se han salido, ya no se pueden no escuchar. Una vez escuchadas, ya no se pueden no escuchar. Y en algunos casos, dice aquí la escritura, son como navajazos, son como puñaladas a alguien. Entonces tengamos cuidado. Nuestras palabras van a revelar qué clase de personas somos en realidad. Si somos personas espirituales o somos simplemente personas perversas que tratamos de ocultar nuestra perversidad por medio de la piedad. Gálatas capítulo 5 y el versículo número 15, el apóstol dice ahí que es bien importante tener cuidado porque con nuestras palabras podemos destruir y consumirnos los unos a los otros como si fuésemos caníbales. Dice así el versículo 15 esto: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Ahí morder y consumir no está hablando de que realmente nos estamos dando de mordidas, pero estamos utilizando nuestras palabras para estar en estos pleitos, en estos problemas con otros, utilizando nuestras palabras. Y dice el apóstol Pablo, si haces esto, si te estás mordiendo y comiendo, ten cuidado de que no te vayas a consumir, a que vayas a destruir por completo con tu lengua. Así la lengua tiene ese poder destructor. Y por eso Santiago dice, es un fuego, es un mundo de maldad y hay que tener cuidado con él. Pero el último ejemplo que da Santiago, que es bien importante también, Santiago nos dice que la lengua tiene un gran poder para controlar. Y dice Santiago que cuando se trata de animales salvajes, el hombre ha tenido el poder y la astucia de domarlos. A tal grado que dice que las bestias de la naturaleza, los seres del mar, han logrado hacer lo que el hombre quiere que hagan. Pero nadie puede controlar la lengua. ¿Por qué? Porque tiene un gran poder. De hecho, en esta imagen, usted puede ver ahí, aquí ya básicamente están prohibidos hacer espectáculos con animales, como en el caso de las orcas, pero cuando mi hija la mayor estaba pequeña, nosotros vivíamos en un lugar en California donde había un parque de diversiones acuático en el cual tenían un espectáculo con unas orcas. La orca es esta ballena, no son enormes, pero estas ballenitas negras con blanco, pues tienen un apodo. Les llaman ballenas asesinas. Son altamente agresivas. Son muy mortales en su manera de cazar, porque cuando cazan a otros animales, pues los rodean y son muy mortales estos animales que les llaman ballenas asesinas. Su nombre son orcas, pero se les conoce como ballenas asesinas. Pero se me hace bien interesante que el hombre es capaz de tomar un animal como este, que su propio apodo muestra la gran ferocidad que tienen, ballenas asesinas, y los hacen que brinquen en el aire, salir del agua y hagan estos malabares, porque el hombre puede domar hasta los seres más salvajes que existen. Si usted ha visto alguna ocasión un espectáculo de circo donde sale el domador y sale con 3, 4, 5 leones y con un chicote ahí hace que el león brinque por un aro y que se suba y haga estas malabares, pero es un león. ¿Cómo le hacen? Porque el hombre tiene el poder de domar hasta los animales salvajes. Pero dice Santiago, pero nadie puede controlar su lengua. La lengua es fuerte, la lengua es poderosa. Santiago, el capítulo 3, versículo 7 al 12, fíjese lo que dice ahí Santiago. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago nos dice, en el mundo natural, esta falta de congruencia no existe. Donde en el caso ahí dice una fuente, un pozo de agua. Digamos que usted en su propiedad tiene un pozo de agua del cual usted bebe agua ahí. Y usted ahí una mañana va y saca un balde lleno de agua en el cual toma y le refresca, vuelve a echar ese balde al mismo pozo y al sacarle esa agua ya está salada. Dice Santiago, eso no sucede en el mundo natural, pero sucede con nosotros. Sucede con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado de ella. La tenemos descontrolada. Y por eso dice ahí Santiago, notemos cómo el hombre tiene la capacidad de domar y hacer que animales salvajes hagan lo que nosotros queramos. ¿Por qué es que no podemos con la lengua? No es porque no se pueda, es porque no queremos en muchas ocasiones. Santiago nos dice que es bien importante el tener cuidado porque las palabras, la lengua controla nuestra vida. Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 19, dice el sabio Salomón ahí en Proverbios, capítulo 10, versículo número 19, dice ahí la escritura, en las muchas palabras no falta el pecado. Pero fíjese, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquel que no tiene cuidado de lo que dice, nunca va a faltar que hable sandeces. Nunca va a faltar que diga algo que está equivocado o que diga algo ofensivo. En las muchas palabras no falta el pecado. Pero dice el versículo 19 al final, el que refrena sus labios, ese sí es sabio, es prudente. Ya lo vimos hace un momento, pero vayamos nuevamente al capítulo 12 del libro de Proverbios, versículo número 13. Capítulo 12, versículo 13, la primera parte de ese versículo dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Aquel que no tiene cuidado alguno se va solamente a enredar, a caer en esa red de sus propias palabras. Pero el prudente, como dice el libro de Proverbios 10 y el versículo 19, refrena sus palabras, refrena sus labios. Ahora, alguien podrá decir, pero eso le pasa a todo mundo. No me va a pasar a mí. Recordemos, hermanos, una de las reglas que dice la Escritura es que no podemos caminar sobre brasas encendidas y creer que no nos vamos a quemar. Ahora, yo entiendo que el pasaje de Proverbios 6, versículo 27 al 28, está hablando de personas inmorales, aquellos que están jugando con fuego en estar envueltos en inmoralidad sexual. Yo entiendo eso, pero veamos el principio. Si notamos aquí este principio muy importante de que no podemos echarnos al pecho brasas encendidas y creer que no se nos va a prender la ropa, que no se nos va a arder. Dice así el versículo 27 al 28, perdón. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Podremos entonces decir, ¿puede alguien creer que puede tener por completo descontrol su lengua y creer que nunca le va a afectar? No se puede. Tal como una persona no se puede echar fuego sobre el pecho y creer que no se le va a prender la ropa, o caminar sobre las brasas y creer que no le va a arder. Tener cuidado, o no tener cuidado más bien, con nuestra lengua, siempre va a traer un completo descontrol de nuestra vida. El hombre tiene la capacidad de animales salvajes hacerlos hacer malabares porque el hombre tiene la capacidad de domar. Mas, sin embargo, si tuviese ese mismo cuidado con su lengua, también se evitaría muchísimos problemas. La lengua puede ayudar para animar a otros, pero por desgracia muchas veces la utilizamos con el propósito de destruir. Y por esa razón, si Dios nos presta vida, mis amados hermanos, en la próxima lección vamos a ver algunas áreas en las cuales podemos utilizar nuestras palabras, nuestra boca, con el propósito de animar a otros, de alentarlos, porque así como podemos utilizarla para destruir, también podemos utilizarla
para construir. Y si Dios nos presta vida, en unas semanas, hermanos queridos, vamos a estudiar ese tema si Dios nos presta vida. Gracias, hermanos, por su atención. Ojalá nuestro tiempo juntos lo hayan encontrado edificante, que lo hayan encontrado de ánimo, sobre todo que nos ayuden a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios y aplicar estas cosas a nuestra propia vida. Como siempre, el hermano Pablo nos va a dirigir en un himno. Si usted gusta desde su casa acompañarnos, a mis amados hermanos, por favor, hágalo. Hermano Pablo. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio a su Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo, mi Señor, gloria a ti. Hermanito Hugo, ¿es tan amable de orar, por favor?